cordial saludo para toda Latinoamérica. Mi nombre es Paola Hurtado, gerente de ventas para IoT y Younger Optics en Colombia. En esta oportunidad me place presentar nuestra empresa. En IoT damos el soporte a nuestros clientes en la fabricación de lentes freeform en todos los niveles, desde la creación de producto, de diseño, fabricación de lentes en el laboratorio y hasta estrategias de lanzamiento. Los acompañamos en todo el proceso. Si quieren saber un poco más de nuestra compañía, visiten nuestra página web www.iot.es. Alrededor del mundo y en la industria óptica nos enfrentamos a tiempos difíciles y llenos de desafíos. IoT sigue apoyando tu negocio como un partner fuerte y de confianza. Ahora más que nunca nos comprometemos a adaptarnos a tus necesidades, trabajar contigo como un equipo, escuchándote y proporcionándote soluciones. Hoy más que nunca mantenemos la misma visión. Hoy más que nunca vemos el futuro con determinación, porque lo que nos une es el deseo de ser más fuertes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Es un gusto poder contar con vosotros de nuevo y ver cómo se ha ido creando poco a poco una comunidad en torno a esta pequeña escuela o línea de seminarios que vamos haciendo. Saludos, como antes he dicho, a la gente que se conecta desde España y saludos a toda la gente que se conecta desde todos los países de Latinoamérica. Bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Eliseo Parra, soy el director de ventas de IoT en Latinoamérica y hoy me acompañan Paola Hurtado, a la cual la mayoría conocéis, que es la gerente de ventas de IoT en Colombia, e Ismael Rodríguez, que también muchos conocéis, que es el director de soporte técnico en IoT en Latinoamérica. Paola nos acompaña desde Bogotá y Ismael desde Madrid. En el webinar de hoy vamos a hablar sobre la tecnología Camber, la cual ya visteis en otros de los webinars, pero más en particular sobre la metodología o tecnología de STEM. Esta tecnología está patentada por IoT y somos nosotros los únicos del mercado óptico que podemos ofrecerla a los laboratorios para que puedan desarrollar este tipo de lentes. Como ya vimos en el otro seminario, gracias a esta tecnología somos capaces de conseguir ese efecto wow en el usuario final, lo cual es algo que siempre buscamos en nuestras tiendas. Es muy importante que, sin importar el momento en el que se encuentre la industria óptica, estemos enterados y tengamos conocimientos sobre la innovación y la tecnología que podemos aplicar. Como bien decía antes, algunos países de Latinoamérica y España ya van dando pasos en la salida hacia una posible vuelta al trabajo y es por eso que ahora más que nunca queremos seguir apoyando a la industria óptica como siempre hemos hecho y animaros a que ahora más que nunca penséis diferente y sobre todo penséis en diferenciaros en vuestro negocio. Es momento de apoyar al negocio independiente, tanto los laboratorios como las ópticas independientes. En casi todo el mundo puede verse, pero yo aquí en Estados Unidos, que lo vivo en primera persona, veo y he vivido una fuerte campaña a apoyar y reforzar todo lo nacional. Es decir, que para reactivar la economía se confíe en esos laboratorios nacionales que vosotros tenéis en vuestros países, que con su duro trabajo del día a día siguen ofreciendo a las ópticas unas lentes de gran calidad a precios competitivos para permitir al óptico independiente manejar sus costos y mejorar sus márgenes de beneficio. Es momento de apoyar a la industria óptica y a los pequeños y medianos negocios, proveedores, etc. Intentemos ganar por la calidad y diferenciación y no por el precio. Esa es un poco la idea o la filosofía que me gustaría dejar con esto. Y bueno, voy a dar ya comienzo o voy a pasar a Paola, simplemente a hacer una introducción de IoT para los que no lo conocéis. IoT es una empresa de origen español que nace en Madrid y nuestra empresa lo que da es, o sea, ofrecemos una tecnología y unos servicios a los laboratorios de lentes
para que puedan fabricar las mejores lentes del mundo. Nuestra idea es que podamos dar más valor a un menor coste para poder hacer a los laboratorios y a las tiendas ópticas competitivas en este mercado y sobre todo que se diferencien. Así que bueno, como decía, Paola, te doy paso y muchas gracias por acompañarnos. Hola a todos, muy buenos días. Nuevamente agradecer la presencia de ustedes. Realmente nos honra mucho tenerlos a ustedes como auditorio. Hemos preparado el día de hoy un seminario muy interesante. Cuando hablamos del efecto wow, hace unos días recibimos muchas dudas, muchas preguntas y muchas inquietudes. Entonces decidimos hacer un segundo seminario para aclarar todas estas dudas y nuevamente para contarles otra parte importantísima de este proyecto Camber, y es el proceso de validación, que no muchos de ustedes lo conocen y por eso queremos contarles. Entonces hemos dividido el seminario en 4 secciones. El primero es un poco contar el origen, la historia, el cómo nace esta tecnología Camber, qué limitaciones encontraba, el punto importante que es la curva base variable. Adicionalmente vamos a mencionar algo del método STEDI y por último nos va a acompañar Ismael explicándonos cuál es el proceso de validación que hacemos con los laboratorios para poder procesar Camber STEDI. Entonces, bienvenidos una vez más a este seminario que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Bueno, les cuento un poco de los inicios y de la sinergia, y aquí es cuando realmente podemos apreciar que la unión hace la fuerza. Este inicio de Camber o de la tecnología Camber nace cuando Younger Optics e IoT identifican algunas necesidades y algunas falencias que se tenía en el Freeform y se quiso dar solución a esto. Buscando como esa unión, una como especialista de lentes oftálmicos, como lo es Younger Optics, que lleva 60 años en la industria óptica fabricando una de las mejores lentes o varios lentes de excelente calidad. Y por otro, IoT, identificando como mercado importante para poder diseñar y realizar productos específicos para el público, hacen esa sinergia y se unen para generar y para producir esta tecnología Camber. Nace de una pregunta muy sencilla y es cómo podemos combinar los beneficios de la tecnología convencional y digital y a la vez solventar sus limitaciones. Como les decía, aún en la tecnología de punta como lo es el Freeform, pues se tienen algunas limitaciones y esto ya lo vamos a ver. Y fue cuando Camber llega como una respuesta para dar como a esa solución a lo que se estaba investigando en su momento. Entonces, históricamente, hay 2 formas de obtener un lente progresivo de cara posterior. Por un lado tenemos un lente progresivo digital en la cara posterior, o lo que llamamos cara anterior, y es lo que identificamos como el Freeform. Freeform es una tecnología donde cogemos un bloque virgen donde es esférico por cara externa y tallamos todo por la cara interna. ¿Qué es todo? Fórmula, adición, diseño y parámetros de personalización. Es decir, que por la cara anterior del lente, por la parte interna, es por donde hacemos todo lo que requiere mi paciente. Por otro lado, hay un progresivo que es de doble cara, que es un progresivo que se talla por cara posterior, pero también algo por cara interior. Entonces, tenemos como esos 2 mundos donde cada uno tiene sus beneficios, pero también tiene sus limitaciones. Aquí vamos a observar cuál es la limitación de cada una de ellas. Entonces, aquí tenemos el progresivo digital por cara posterior o por cara interna, como le decimos acá. ¿Y qué es? Básicamente es un lente, es un bloque de lente de diferentes materiales o en diferentes tratamientos, y lo que hacemos es tallar fórmula, adición, diseño, parámetros por cara interna. ¿Qué limitaciones tiene?
algo, puede ser como un problema estético o cosmético en las adiciones o en las prescripciones positivas. Adicionalmente, se dispone de la cara posterior para trabajar únicamente y algo que es muy importante que de pronto no se había caído en cuenta, y es que se sacrifica la curva base. Como es una curva esférica, ¿qué quiere decir eso? Que arriba, abajo, en la mitad, hacia la periferia, la curva base es exactamente lo mismo. Pero en el caso de los progresivos, donde necesitamos dos fórmulas diferentes, pues tenemos que sacrificar una curva base, y esto va a alterar un poco el desempeño de ese progresivo. Ahora vamos a ver esto con un poco más al detalle para que quede muy claro esta explicación. Bueno, tenemos también los progresivos de doble cara. Pues en América Latina no tenemos como mucha información de estos lentes, ya que no llegaron con mucha fuerza. Estos progresivos de doble cara se tiene pues básicamente una parte de la progresión en cara interna y otra parte de la progresión en cara externa. Lo que era realmente complejo o difícil hacer, alinear esas dos caras o esas dos formas de progresión. Por eso se dice que no tuvo como mucho éxito en el momento de la venta, porque trabajar con este producto era realmente dispendioso. Entonces, también se hizo que la limitación fuera bastante limitada, no era tan fácil conseguir este tipo de producto. Pero como la idea de Camber Technology era traer como lo bueno de estas tecnologías y hacer una fusión de beneficios, pues es cuando llega la idea de mejorar eso que ya se tenía y superar las limitaciones que se tenían con estas dos tecnologías que ya se utilizaban. Entonces Younger e IoT unieron sus fuerzas, sus estudios, su talento humano para llegar a este producto. Entonces cogieron lo bueno que se tenía del progresivo Freeform o talla digital, y adicionalmente el progresivo doble cara. Y así se llegó a esto que es la tecnología Camber. Y se fue, o volvimos un poco al inicio de la óptica oftálmica y tuvimos que remontarnos a la historia para realmente recordar la importancia de la curva base. Como les decía inicialmente, una de las limitaciones que se tiene con la tecnología Freeform que se utiliza actualmente es que se tiene que sacrificar la curva base incluso cuando se tienen dos fórmulas diferentes, como en el caso de un lente progresivo. Entonces ahí pasamos o migramos esta curva base que es tan importante a un segundo plano. ¿Y por qué es tan importante? Les cuento que la curva base es parte fundamental para el desempeño de la calidad o de la calidad visual o para la experiencia visual. Hay diferentes lentes y diferentes curvas bases que nosotros podemos utilizar. Los lentes vienen muy curvos en la parte externa o muy planos en la cara externa del producto. Y esto está muy relacionado en la fórmula que se quiera tallar en ese bloque. Aquí ustedes pueden apreciar que hay unos más gorditos, por ejemplo, aquí lo vemos, más curvos, aquí unos un poco más planos. Y la regla de oro nos dice que para las fórmulas negativas utilizamos bloques planos y para las fórmulas positivas utilizamos bloques curvos. ¿Para qué? Para que la visión sea lo ideal cuando tallamos un lente en este tipo de bloque. Entonces pasemos un poco a apreciar visualmente qué es lo que pasa cuando tomamos una curva base diferente a la que nos indica la aritmética o la matemática. Imaginemos entonces, y aquí vamos a tener una cuadrícula donde por un lado tenemos la curva base del lente y por el otro lado tenemos la agudeza visual de nuestro paciente. Entonces imaginemos que este lente es un lente de -5, aquí no lo muestra la imagen, y según la tabla que ahorita se las voy a presentar, nos dice que una fórmula de -5 idealmente la tenemos que tallar
en un lente de curva base 250 a 350 más o menos. ¿Con esto qué logramos? Pues una visión bastante buena en el centro, pero también en la periferia. Podrán apreciar ustedes también que en la medida que yo me alejo de esa curva base ideal, voy a tener una zona periférica distorsionada. Aquí tenemos. Entre más lejos esté de esa zona, de esa curva base ideal, pues la visión periférica se va a afectar mucho. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, de un lente de -5 tallado en una curva base 9. ¿Qué ejemplo claro sería esto? Una montura muy curva de esas deportivas envolventes con nuestro paciente miope de -5. A veces recibimos información de nuestras tiendas, de nuestros clientes ópticos, asesores, donde nos dicen, pero ¿por qué no me pueden sacar este trabajo si es una montura envolvente y mi paciente es miope? Pues básicamente por eso, porque va totalmente en contravía de la aritmética y de la matemática. Les decía anteriormente que los lentes positivos los sacamos en curvas bases positivas pronunciadas, y por otro lado, las fórmulas negativas, como es este caso, las sacamos en curvas bases planas. Entonces, esto va totalmente en contravía. ¿Qué pasa? Pues que mi paciente en la parte periférica no va a ver muy claro. Lo mismo pasa aquí, que es lo que se hace comúnmente para que los lentes quedan más delgaditos, pues cogemos curvas bases bien planitas. Eso es lo que hacemos frecuentemente. Entonces este lente de -5 queda muy lindo, pero la periferia nos va a generar una visión distorsionada. Entonces aquí recordamos la importancia de la curva base y nos damos cuenta que realmente si escogemos una curva base ideal, mi paciente va a tener muy buena visión, no solo en el centro del lente, sino también en la periferia. Entonces les cuento que esto pues realmente no es nuevo, esto no es un avance de los últimos años, sino se viene hablando de la curva base ideal desde hace muchísimo tiempo, donde un científico, Wollaston, nos hablaba y nos dio esta gran herramienta para poder procesar los lentes. Por un lado, nos decía, y imaginemos entonces ahora esta otra cuadrícula, donde por un lado tenemos la potencia o la fórmula del lente y por el otro lado tenemos la curva base del lente. Este científico muy inteligente, muy creativo, quiso dar esta herramienta para los laboratorios en el cual se respetaba la curva base ideal en las diferentes fórmulas. Entonces, este laboratorio que utilizaba esta cuadrícula, pues decía que si quería utilizar un lente neutro, pues tenía que utilizar una curva base de más o menos 19. Estos lentes quedaban realmente muy curvos, era lo ideal matemáticamente y aritméticamente, esto era lo ideal, pero la estética, que también pesa mucho en el momento de fabricar lentes, pues iba también un poco en contravía. Entonces llegó otro científico, Oswald, y nos dio otra herramienta supremamente importante y le dio una vuelta a esta elipse, diciéndonos que si queríamos sacar un lente neutro, el mismo ejemplo que les puse ahora, pues podríamos manejar una curva base 6, por ejemplo. Entonces era como lo ideal, y esta herramienta, que no es nueva, lleva bastante tiempo, es la que utilizan en los laboratorios para la fabricación de los lentes. Entonces, esto es muy sencillo, la estética pues cobró fuerza y tratamos de aplanar un poquito estas curvas. Como les decía, entre más planos los lentes, más estéticos quedan, pero no quiere decir que sea ópticamente correcto. Entonces, aquí lo tenemos. Si queremos hacer un lente neutro, vamos con esta tablita y lo podemos trabajar en una curva base 5. Si queremos sacar un lente de -5, pues sencillamente hacemos esa proyección y lo trabajamos con una curva base 2. Si queremos un lente de +5,
hacemos esta proyección, lo podemos trabajar, bueno, esta es un poquito pronunciada, pero más o menos con una curva base 8, incluso en una curva base 6 nos funciona muy bien. Entonces esta ayuda fue fantástica, ya nuestra gente en el laboratorio no tenía que estar haciendo tantos cálculos, pensando fórmulas matemáticas, sino sencillamente con esta curva base, con esta tabla, pues fácilmente podrían identificar cuál era la curva base ideal. Pero llega un dilema y es cuando tenemos que utilizar el mismo bloque esférico para dos curvas, para dos fórmulas diferentes. ¿A qué me refiero? A un lente progresivo que tiene dos fórmulas, pero solo una curva base. Nuevamente les indico, en Freeform se cogen lentes esféricos, es decir, una sola curva base, pero tenemos que tallar dos fórmulas, la de lejos y la de cerca. Entonces llega el dilema. Si nos llega un lente de neutro adición 3, por ejemplo, ¿qué curva base vamos a tomar? Por un lado, la esfera nos dice que tomemos esta, la de neutro. Pero por otro lado, la adición nos está diciendo otra cosa totalmente diferente, adición 3. Más o menos acá. ¿Cuál tomamos? ¿La curva base ideal de lejos? ¿La curva base ideal de cerca? ¿O hacemos un promedio? 1,50. ¿Qué creen ustedes? Pueden escribirnos en el chat. Bueno, los que asistieron a los otros seminarios ya deben saber. Bueno, pues les cuento qué pasa en los diferentes escenarios. Tenemos tres escenarios. Uno, coge la curva base de lejos, el de neutro. Dos, coge la curva base de cerca, el de +3. O hacer el promedio. Aquí lo tenemos. Cojamos la curva base neutro, +3 o más 1,50. Aquí se los graficamos para que se pueda apreciar de otra forma. Esta cuadrícula ahora es la agudeza visual versus la distancia que se utiliza. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos la curva base de fórmula de lejos, neutra, que nos decía que era 6, si no estoy mal, pues vamos a tener una excelente visión de lejos. Pero cuando mi paciente va a ver de cerca, la visión se baja totalmente. Hagamos el otro escenario. Cogimos la curva base de lejos, digamos que sea 7. De cerca, perdón, 7, curva base 7. ¿Qué pasa? Que de cerca mi paciente ve muy bien, pero cuando va a ver de lejos, la visión se cae, se distorsiona. ¿Por qué? Porque no es la curva base ideal. Y el tercer escenario, aquí lo tenemos. Pues ni una ni otra, esta es como la peor alternativa que hay. Ni de lejos ni de cerca ve. Entonces nos quedamos con estas dos opciones. O cogemos la de lejos o cogemos la de cerca. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace hoy en día? Se le da prioridad a la visión de lejos. Es decir, se tomaría esta curva base ideal correspondiente a la fórmula de visión lejana. Pero como les decía, la fórmula de cerca se cae. Y podría ser o se podría relacionar que la mayoría de las no adaptaciones de nuestros pacientes cuando usan progresivos se da en visión próxima. ¿Por qué? Porque la curva base para ese +3 no es la ideal, no es la que escogimos. Escogimos otra curva base totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la tecnología no lo requiere, curva base esférica. Entonces, la buena noticia, sé que muchos estarán diciendo, bueno, sí, es un problema realmente serio, ya que entendimos que la curva base es supremamente importante. Entonces, la buena noticia es que ya hay solución para esto. La buena noticia es que Younger Optics e IoT trabajaron arduamente para lograr superar esas limitaciones que se tenían con el Freeform y con las tecnologías que ya estaban desarrolladas. Y es por eso que se hace y se crea un lente diferente, un bloque diferente, donde en la parte superior es un poco más plano y en la parte inferior es un poco más curvo. Y esto es lo que hemos llamado un lente camber. Un lente camber tiene una curva base variable, más plano para atender esa fórmula neutra y más curvo para atender esa fórmula curva de la adición, que en este ejemplo era +3.
Entonces, aquí vamos a tener una agudeza visual apropiada, adecuada, porque tiene su curva base ideal, y este es como el gran secreto de la tecnología Campbell. Aquí lo tenemos en la combinación y es el desarrollo de un bloque ideal. Aquí lo tenemos, una curva base variable. Si nosotros pusiéramos en un esferómetro en esta curva base, que es una curva base 6, hay desde 0,50 hasta 8, pues ¿qué vamos a encontrar? Que ligeramente arriba del centro del lente vamos a encontrar la curvatura 6. Si seguimos subiendo, pues va a ser un poquito más plano, aquí lo tenemos 5,50. Y si vamos bajando, pues el lente se va volviendo más curvo y podría llegar hasta 8,50. Entonces tenemos que la parte superior es plana para atender mi fórmula neutra, que es el ejemplo que pusimos, y aquí más curvo para atender esta fórmula de la adición que pusimos. ¿Qué vamos a tener? Pues que mi paciente va a ver perfecto en la parte lejos, intermedia y cerca, porque tiene la curva base ideal para su potencia. Entonces, si vemos de medio lado este bloque nuevo, este bloque revolucionario, pues vamos a tener que es un poquitico más curvo en la parte inferior. Cuando se talla este lente, créanme que no se ve, por si alguno de ustedes está pensando que va a ser un lente antiestético. No, no lo va a ser, porque esto es realmente casi que insignificativo. No vamos a ver como la pronunciación de esta curva, lo vamos a ver realmente muy plano. Entonces les presento el bloque semiterminado Campbell. Es un lente más curvo en la parte inferior, es desarrollado y producido en nuestra fábrica de Younger Optics, y es un diseño patentado por nuestra empresa. Es un diseño único, es una forma única para procesar lentes esféricos. Entonces aquí lo tenemos, y este pequeño cambio y este ir al inicio de la óptica oftálmica es donde realmente podemos ver esta gran diferencia, este gran avance y este gran beneficio que le vamos a presentar a nuestros clientes. Entonces, como uno de los resultados que se tuvo, primero se estaba trabajando como en la curva base. Sin embargo, después de hacer algunos estudios y tener el lente terminado, pues se llevaron una gran sorpresa de que no solo beneficiaba la curva base y la visión de los pacientes, sino también en la estética, porque ya no había que tallar tanto por cara interna, sino que esa progresión, ese cambio de curvatura en la cara externa iba a dar un beneficio estético. Y aquí traemos unos ejemplos donde por un lado tenemos pues diferentes ejemplos. Digamos, tenemos un paciente 2,25 adición 2,50 y lo comparamos con un con un bloque estándar esférico versus un bloque semiterminado Campbell. Aquí vemos que va a ser mucho más delgado, en la medida también que si aumentan estas fórmulas positivas, pues vamos a tener que los lentes van a ser un poquito más delgados, no tan curvos, y esto nos va a apoyar en la estética de nuestros lentes ya terminados, ya procesados. Entonces aquí algo colateral a lo que se llegó, se estaba buscando mucho la calidad óptica, se quería trabajar como en esa excelencia visual, en esa excelencia, en esa experiencia visual, y resultamos con otros beneficios importantes para nuestros pacientes. Pero no contentos con este gran desempeño, nuestros genios de IoT querían mejorar ese diseño. O sea, no se quería tener un diseño estándar o un diseño optimizado, personalizado, pero normal, sino que se quiso ir un poco más allá. Y al indagar cuál era una de las quejas más recurrentes en nuestros pacientes usuarios de progresivos, una de estas quejas era la sensación de balanceo. Entonces, ellos quisieron investigar un poco más a fondo y llegaron a un método increíble que en serio no terminamos de sorprendernos, y de esto es que amarramos como el efecto wow que nos generan estos lentes. Entonces la metodología Steady trabaja mucho
en esa parte periférica o de distorsión periférica que tienen los lentes progresivos. Todos sabemos que por la ley de Minwins se tienen que generar sí o sí unos astigmatismos en la parte lateral. ¿Para qué? Para tener aquí, nuevamente vuelvo con mi ejemplo, neutro, adición 3, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas zonas laterales se generan unos astigmatismos, que es lo que nosotros llamamos zona de distorsión, zona de aberración, zona de no visión. Pero realmente, ¿qué es? Es un astigmatismo que tiene un componente esférico, una parte cilíndrica y un eje. Entonces, para disminuir esa sensación de balanceo, se trabajó en esa parte esférica, en ese astigmatismo, pero en la parte esférica. Es decir, en estos cilindros, en estos astigmatismos que se generaban, se trabajó en la parte esférica, que normalmente es más positiva porque se va bajando la fórmula hasta llegar a la adición. Entonces, ¿qué se hizo? Pues disminuir lo que más se podía por medio de la tecnología Digital Ray Pad, que es talla punto a punto, para tener un astigmatismo mucho más limpio. Y aquí les tenemos una presentación de qué pasa con otros progresivos versus un Camber Steady. La metodología se llamó Camber Steady y está apoyada en estas cámaras que se utilizan para filmar escenas de mucho movimiento, donde la cámara siempre está muy estable y no vemos esa imagen como que nos marea un poco, sino siempre la vemos súper estable. En esa tecnología está basado este producto porque es lo que queremos realmente ofrecer a nuestro paciente final, que no se sienta caminando entre las nubes, sino sencillamente tenga una sensación de estabilidad. Entonces aquí tenemos que en la parte del cilindro pues se logra disminuir, pero es aquí donde tenemos el mayor avance, en la parte esférica. Si se pueden dar cuenta y si separamos el cilindro y la esfera, pues nos damos cuenta que en otros progresivos se tienen unas fórmulas que van a generar una sensación de inconfort. En la metodología Camber Steady, pues vamos a ver que la esfera es la misma en toda esta zona, ayudando a que mi paciente no tenga esa sensación de balanceo. Entonces, esta metodología también es patentada por IoT, consigue eliminar por completo el error de potencia esférica en los laterales de nuestro lente. Gracias a esto, pues vamos a tener una sensación de estabilidad de la imagen, confort, mejor adaptación. Entonces, a esto también amarramos este efecto wow que generan estos lentes. Entonces, aquí con esto, pues terminamos la parte teórica de este producto. Por un lado, vimos la importancia de la curva base, cómo está relacionada con la visión y esa excelencia visual que tanto buscamos en esta industria óptica. Luego vimos cómo se formó y de dónde nació este nuevo lente que no es esférico, sino es un bloque semiterminado con curva base variable. Posterior a esto vimos el efecto wow amarrado a la metodología Steady y ahora les comparto un estudio. En la primera parte pues les cuento todo lo que nuestras empresas han investigado y han desarrollado, pero ahora les cuento la retroalimentación que hemos tenido de nuestros clientes. Todos los productos que se desarrollan en IoT son testeados con pacientes reales. Entonces les cuento que se hizo un estudio doble ciego, como los que se hacen en nuestro departamento de estudios clínicos. Y en estos resultados, bueno, doble ciego quiere decir que se le entrega a mi paciente sin que él sepa un par de gafas que se quiere testear, en este caso Camber Steady, y por el otro lado otras gafas que no son Camber Steady. Al final se hace una encuesta y ¿qué se concluyó con este gran estudio? El 100% de los usuarios respondió satisfacción total con un lente Camber Steady. 93% de ellos respondió un periodo de adaptación inferior de un día, que esto es maravilloso. Estábamos acostumbrados a decirles a nuestros pacientes que lo utilizaran por 15 días, 2 semanas o algo así, y nos dijeran cómo les había ido. Con el 93%, eso ya no es lo que decimos nosotros como empresa, sino son los clientes quienes nos dan esta retroalimentación tan positiva.
y el 86% de los encuestados reportó una distorsión lateral mínima con un lente Camber Stay. Si vimos estos resultados, realmente podemos decir que tenemos un lente espectacular, un lente que realmente podemos recomendar a ojo cerrado, que nos va a hacer quedar súper bien y que realmente tiene una tecnología de punta. No es marketing, son realmente argumentos científicos los que nos llevan a decir que este lente es superior a muchos que hay en el mercado. Entonces, con esto terminamos esta parte tan interesante y damos la bienvenida a Ismael, quien nos va a contar cómo realmente preparamos a nuestros clientes laboratorios para poder procesar este lente. Muchas gracias por su atención. Isma, cuéntanos todo ese trabajo que tú haces con los laboratorios para que estos lentes realmente tengan este efecto wow que prometemos. Bueno, pues efectivamente vamos a ver cómo es el proceso de validación, el de validación de Camber, que es el proceso donde el laboratorio obtiene el visto bueno para poder producir y poner en el mercado lentes con tecnología Camber. Creo que esto ya no es solo interesante para los laboratorios que estén escuchando, sino también para los ópticos, para la gente que está en tienda, para que vea que llegar a poner una lente premium en un paciente lleva mucho trabajo también en el laboratorio y mucho cuidado a la hora de hacerlas. Sí que tengo que aclarar que este proceso no es una inspección de una autoridad óptica, sino que es un proceso para validar la producción de un producto premium. Es un proceso que va a ayudar al laboratorio a maximizar el rendimiento de su máquina y asegurar la mejor calidad para el mejor producto que puede recibir al final el paciente final. Y esto es tanto a nivel óptico como a nivel estético. Pero veamos, porque yo creo que esta pregunta os habrá surgido a muchos, tanto gente que trabajéis en tiendas como a los amigos de los laboratorios. Y es, ¿por qué es necesario un proceso de validación para fabricar lentes con tecnología Camber? Bueno, lo primero que necesitamos tener claro es la diferencia entre un producto un producto freeform, una lente freeform hecha en semiterminado esférico y una hecha con semiterminado Camber. Bueno, ya Paola ha hecho la introducción, habéis podido ver cómo es semiterminado esférico, cómo es semiterminado Camber, pero vamos a repasarlo un poquito más. El semiterminado esférico todos lo conocemos y sabemos que mantiene la misma curvatura y la misma potencia en toda su superficie. En cambio, el semiterminado Camber tiene una curva variable, va aumentando la potencia según descendemos en la superficie del semiterminado. Fruto de esta curvatura variable, hay algunas particularidades que debemos de tener en cuenta desde el punto de vista de la fabricación. La primera de ellas, ¿cuál sería? Bueno, pues la posición del bloqueo del semiterminado. Es muy, muy importante. Como hemos dicho, al tener una superficie frontal variable en la que va cambiando la curvatura, este semiterminado debe colocarse en una determinada posición para que cuando la lente esté calculada y esté tallada, ambas caras coincidan perfectamente. Más adelante veremos con las consecuencias cuando esto no sucede. Y haciendo un poco más hincapié todavía en esto de que tiene una curva variable, hay un punto muy a tener en cuenta. El único paso del proceso de fabricación que tiene en cuenta la curvatura frontal es en el bloqueo. Recordemos que en el bloqueo lo que hacemos es unir el semiterminado a una pequeña pieza, una pieza de bloqueo, que es lo que permite unir el conjunto al resto de maquinarias que van a entrar en juego en la tecnología freeform, en el proceso freeform. Esta superficie variable que hemos dicho que tiene el semiterminado implica que no se apoye de igual manera la base en la bloqueadora, sino que una zona de la lente se apoye más que otra. Además, este pequeño brazo que tiene la bloqueadora, o el bloqueador, a ver si podemos poner el láser, este pequeño brazo que tiene el bloqueador,
ejerce presión sobre un punto. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que la lente, el semiterminado, realmente se incline, se está induciendo un prisma. Este prisma, no os preocupéis, desde la parte de cálculo, con el software de IoT, lo que hacemos es que inducimos un prisma que haga el efecto contrario para eliminarlo. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que debido a esta parte del proceso en el que la base no apoya del todo como lo hace una superficie esférica, se está produciendo una inclinación y un prisma, esto va a ser uno de los puntos importantes, uno de los puntos que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la validación. Parece algo complicado, pero no os preocupéis. Llevamos mucho tiempo, mucho bagaje haciendo validaciones de camber, instalaciones en los laboratorios, y realmente en el caso en el que se vea algún pequeño problema, rápidamente vamos a poder guiaros para corregir el mismo. Algo que siempre llama la atención cuando por primera vez se ve el semiterminado camber, cuando lo muestran los laboratorios con los que trabajáis, o incluso cuando nosotros se lo mostramos a los laboratorios, es que el semiterminado presenta unas marcas de tinta y adicional a ello unas marcas láser. Tanto estas marcas de tinta como las marcas láser, que como veremos están más separadas de lo habitual, están separadas 39 milímetros, nos ayuda a colocar correctamente el semiterminado en la bloqueadora. Gracias a estas marquillas y al resto de puntos que lleva, además de las marcas láser, podemos estar seguros de que hemos colocado perfectamente horizontal el semiterminado, que no tiene rotaciones, y adicional a ello, una vez que tengamos ya toda la lente tallada y el laboratorio también haya puesto sus propias marquillas láser, las típicas que están a 34 milímetros, podremos utilizar estas marcas también de la cara frontal para comprobar que el proceso de bloqueo se hizo bien. Algo que también me parece muy útil de estas marcas, sobre todo las marcas láser que lleva el semiterminado, es que también les puede servir como una prueba de autenticidad, como que la lente que están colocando a su paciente realmente tiene la tecnología camber y que no están llevando nada distinto. Y bueno, yo creo que como ya habéis podido ver con la explicación que ha dado Paola, estamos hablando de un producto premium. Y un producto premium siempre requiere de una calidad premium. Así que no está de más que se vigile de una manera más activa y más a fondo la fabricación de este tipo de lentes. Este proceso de validación concluye con éxito en casi todos los laboratorios. Y una cosa que nos gusta mucho es que además esos laboratorios adquieren una serie de buenos hábitos en la fabricación y que gracias a los comentarios que vamos haciendo y cuando vemos el proceso. Y esta mejora en la fabricación no solo es para lentes camber, sino que también provoca una mejora potencial en el resto de su producción, el resto de lentes que aunque no sean con tecnología camber. Pero bueno, ¿cómo es el proceso? A ver, el proceso va a constar de 2 etapas. La primera de ellas, lo primero que tendríamos que ver es si es un laboratorio que ya trabaja con nosotros, que en el caso de que nos conozca únicamente tendremos que hacer una pequeña actualización del software de cálculo, o si el laboratorio no ha trabajado antes con nosotros, y en ese caso tendríamos que instalar el software y ligarlo con el LMS, con el software que maneja el resto de maquinarias. Pero en cualquiera de los casos sí que vamos a tener muchos pasos en común. Y son todos los de la parte de tener muy en cuenta el control de calidad, vigilar la calidad que tienen las lentes. Lo primero que le requerimos al laboratorio cuando tiene interés en trabajar con tecnología camber, con diseños que lleven este tipo de semiterminado, lo que les haremos es requerirles un set de lentes para hacer un control de calidad. Este set de lentes será fabricado en lentes esféricas. Y lo que vamos a hacer es barrer
un montón de recetas con distintas esferas, cilindros, adiciones, incluso prismas, para tener todo bien controlado. La idea es tener en mente y conocer muy bien el estado del proceso de fabricación del laboratorio. El tiempo que nos lleve a hacer este proceso está muy ligado a el tiempo que le pueda dedicar el laboratorio, cuánto tarde en realizar las lentes y en hacérnoslas llegar a nuestras oficinas. Una vez que ya el laboratorio ha fabricado las lentes y nos las envía a nosotros, a nuestra oficina, lo que vamos a hacer es un análisis ya no solo estándar como es la medida en el lensómetro, sino que también mapearemos toda la superficie con ayuda de un dual mapper, haremos un control de las marquillas láser, haremos un control de espesores y también haremos un control cosmético. Todos estos análisis lo que hacen es que conozcamos bastante en profundidad la manera de trabajar y el proceso que tiene el laboratorio. Si el análisis ha salido perfecto, no vemos ningún problema, está todo bien, pasaríamos al siguiente paso de la validación. Pero bueno, en el caso de que encontremos algún punto en el que podríamos ayudar al laboratorio a mejorar, lo que haríamos sería redactar un documento, un informe, en el que detallaríamos qué hemos visto en estas lentes que hemos analizado y cómo podríamos mejorarlo. Los laboratorios os lo podrían decir que se detalla todo con imágenes, decimos dónde puede estar el problema y cómo resolverlo. Una vez que el laboratorio pueda hacer estas mejoras, únicamente tendría que volver a repetir las lentes de control de calidad y hacérnoslas llegar de nuevo. A ver, este proceso he tenido muchos casos en los que únicamente lo han tenido que hacer una vez, hicieron un control de calidad de lentes esféricas, nos lo enviaron, todo perfecto, vamos al siguiente paso. Y en otros casos en los que a lo mejor nos lleva pues 2 o 3 ciclos. Tampoco hay que frustrarse con esto, porque todo lo que estamos haciendo a lo que conlleva es a que mejore la producción, a que todas nuestras lentes sean mejor. Que esto también evita después muchos problemas a la hora de adaptaciones con los pacientes, como pudimos ver hace unos cuantos seminarios con el tema de cómo afectaban los errores de fabricación. Pero bueno, continuemos con esta validación. El laboratorio ha conseguido mejorar o tiene una calidad muy buena o perfecta. Vamos a pasar a lo que sería la siguiente fase de la validación Camber. En esta fase, como veréis, la gráfica es muy parecida. Y realmente lo es. ¿Por qué? Porque vamos a repetir el mismo proceso que hemos hecho con las lentes de semiterminado esférico, pero ya sí vamos a utilizar semiterminados Camber y un diseño acorde. ¿Qué tendríamos que hacer lo primero? Bueno, pues lo primero que tendremos que hacer será hablar con el representante de Younger Optics que trabaje con ustedes. Les haremos llegar la noticia de que queréis trabajar con Camber y ellos os enviarán un kit de semiterminados con el que haremos algunas pruebas y la propia validación. Pero bueno, tampoco va a ser llegar el kit de semiterminados Camber y ponerse a fabricar. No, antes que eso los técnicos molestamos. Una vez que ya tengan las bases con ustedes en el laboratorio, lo que hacemos es, les llamamos. Tenemos una conversación con ustedes, les comentamos, les explicamos cómo es el proceso de validación, cómo es el proceso de fabricación y todos los pasos que han de seguir. Además, los que estabais por aquí, que os he visto, que habéis pasado este proceso, saben que incluso las primeras lentes las fabricamos juntos, las medimos juntos, para que se vea que no hay ningún problema, nos pueden preguntar cualquier duda. Bueno, el set de lentes que se van a fabricar tiene la misma idea, el mismo fin que el que hacíamos con lentes esféricas. Es barrer un montón de recetas con un montón de esferas, cilindros, adiciones y prismas distintos. Y además, en este caso también hacemos que se utilice todo el rango de bases que existe en Camber. De esta manera podemos asegurar que la producción es óptima con cualquiera de ellas. Una vez que tengamos nosotros las lentes y las analicemos, sucedería lo que comentábamos antes. ¿Que todo está bien? Perfecto, validación de Camber superada. Ya puedes empezar a fabricar y sacar al mercado las lentes con tecnología Camber. Pero en el caso de que veamos que hay que hacer alguna mejora, pues nada,
os indicaríamos qué paso habría que seguir para corregir los pequeños problemas que hemos visto y os ayudaríamos a repetir las lentes para volver a pasar este control de calidad. Igual que en el caso anterior, muchos laboratorios, la mayoría necesita al menos 2 ciclos para hacerlo, incluso 3, pero también hay laboratorios que llegan a la primera con su set de semiterminados esféricos y cuando hacen las de Camber lo mismo, en la primera son capaces de terminar este proceso. Esto la idea es que, bueno, pues el tiempo va a depender, el tiempo de la variación pues va a depender un poquito de cuántas veces tengamos que hacer este proceso y de cómo el tiempo que determine el laboratorio para hacer las mejoras en el caso de que sean necesarias. Pero bueno, validación de cambio superada, pero no es todo tan sencillo como aquí, que lo hemos puesto muy esquemático, pero ¿qué es lo que realmente busca el servicio técnico en este proceso de validación? Bueno, durante la fase inicial, donde estamos analizando esas lentes fabricadas con semiterminado esférico, lo que intentamos es ver si la calidad, el proceso de fabricación es completamente correcto, como veríais en estas imágenes de la izquierda, que son lentes que al mapearlas vemos que son mapas verdes, son mapas carentes de error, lo cual sería perfecto para pasar al siguiente paso. O si por el contrario, pues nos encontramos con algo como lo que tenemos aquí en estas 8 imágenes de la derecha. Estos son imágenes reales, son problemas que nos hemos encontrado en algunos laboratorios cuando hemos hecho control de calidad o validaciones Camber. Conocemos estos errores y lo que haríamos sería simplemente mostraroslo y decir, oye, este error lo vamos a corregir de esta manera. Probemos a hacer esto, probemos a hacer esto otro, hasta que todo quede resuelto. Y esto, como veréis, es como errores muy, muy llamativos. Muchísimas veces, incluso si hay errores de tal magnitud, los laboratorios mismos se dan cuenta y nos lo dicen a nosotros para que les ayudemos previo a que pase esto. Pero bueno, tendríamos otra serie de casos que serían a lo mejor algo como lo que les muestro ahora. Unas necesidades de mejora mucho más pequeñas. Con el set de calidad de lentes que hacemos con semiterminado esférico, la idea es ver la producción de tal manera que esas imágenes que mostraba antes, tan llamativas, podamos resolverlas de una manera muy rápida, muy fácil, muy sencilla. Y ya con la idea de que cuando tallen las lentes Camber no encontremos errores tan grandes, sino que como mucho encontremos pequeñas necesidades de mejora como las que mostramos ahora, como un pequeño punteado, positivo, negativo o algo así. Pero ya todo prácticamente listo para poder terminar. Este tipo de errores, aunque veis aquí que es en el centro y que muchas veces da la sensación de que se podría detectar con un espesímetro, no es así. Esto necesitamos mapearlas. Por eso el caso es que os pedimos que esas lentes que fabriquéis no las enviéis a nuestras oficinas para poder utilizar este tipo de herramientas de estos mapeadores y poderos dar toda esta definición fácil y de una manera muy, muy detallada. Pero bueno, estábamos hablando de que uno de los puntos fuertes y de las cosas, no de los puntos fuertes, sino de las características que traía este semiterminado, es que ya venía con unas marcas láser. Y como mencioné antes, esta pareja de marcas láser que trae el semiterminado Camber ayuda ya a que se pueda hacer un control de calidad o una revisión que desde el primer momento, en el momento en que se terminan de tallar las lentes. Como decía, las marcas Camber están un poco más separadas de lo que estamos habituados en la fabricación Freeform de semiterminado esférico. El semiterminado Camber tiene 2 marcas separadas por 39 milímetros. Mientras que, como todos sabéis, los laboratorios, cuando hacen las marquillas, estas se sitúan a 34 milímetros de distancia, una de la otra. ¿Qué provoca esto? Bueno, pues que nos encontremos en una lente Camber, cuando la miramos, con 4 marcas láser. ¿Esto es un problema? No, no es un problema. Como hemos dicho, hay muchas ventajas de esto, aparte del poder controlar parte de la fabricación, incluso podemos utilizarlas de marca de autenticidad.
al encontrarnos estas Y propias del semiterminado fabricado por Jonger. Y bueno, aquí lo hemos estado como todo muy centrado. Aparecen las marcas de Camber y justo en el centro aparecen las marcas propias que hace el laboratorio. Pero bueno, no siempre tiene por qué ser así. En ocasiones nos podemos encontrar estas marcas láser en distintas posiciones. He querido, por ejemplo, aquí mostrar 3 de ellas. La que ya hemos visto, donde encontramos que las marcas del laboratorio quedan justo centradas entre las del semiterminado. Podemos encontrarnos esta otra posición en la que una de las marcas del laboratorio se solapa justo con las de Camber, o incluso otra en la que aparece en una horizontal las marcas del semiterminado y por encima, y en este caso además un poco desplazadas hacia nasal, las marcas del laboratorio. Bueno, aquí esta presentación, esta parte de diapositiva también es muy importante para los que os dediquéis a hacer el montaje. Las lentes Camber van a tener estas cuatro marquillas. Únicamente hay que tener en cuenta las que hace el laboratorio a la hora de hacer el montaje. La razón por la que el semiterminado Camber tiene las marcas más separadas que las que hace el laboratorio es para que siempre podamos encontrar ambas parejas. Así que únicamente tener en cuenta que aparecerán 4 marquillas, alguna vez pueden aparecer solapadas, y que quien hace el montaje, el montador, tiene que fijarse siempre en las marcas que realiza en el laboratorio. Las marcas del semiterminado Camber tienen otra función. Y bueno, aquí vemos que está todo como muy colocado. Estas lentes yo diría que son lentes correctas. Pero he dicho que estas marquillas también nos servirían para hacer un control de calidad a simple vista. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto que a simple vista podemos decir ya si esta lente parece estar bien fabricada o si tiene algún problema en la fabricación? Bueno, pues como hablábamos en la primera diapositiva de esta parte, la posición del semiterminado Camber a la hora de bloquearlo es prácticamente las cosas más importantes y además que es el primer paso. Tiene que quedar todo muy bien colocado, muy bien centrado, con el fin de que las marcas aparezcan en una posición paralela. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues veréis que he pintado las marcas del semiterminado y las del laboratorio. La idea es que, sea cual sea la posición entre las dos parejas de marquillas, lo que deberíamos encontrarnos siempre es que si unimos las marcas que hace el laboratorio y las marcas que tiene el semiterminado Camber, sean paralelas. Nunca se crucen, sean paralelas. En este caso, ya podemos afirmar que la lente parece estar bien fabricada porque ya desde el bloqueo todo parece haber salido correcto. Si nos encontramos otra situación, como la que muestro a la derecha, donde si unimos cada pareja de semiterminado, de marquillas, perdón, ya apreciamos que no son paralelas, que en algún momento se cruzarán. En este momento ya podríamos decir que esta lente ha tenido algún problema en la fabricación y que seguramente deberíamos ir directos al proceso de bloqueo de la lente para ver si se bloqueó bien o si al hacerlo quedó ligeramente rotada. Así que bueno, como veis, estas marcas ya no son solo estética, ya no son solo autenticidad, sino que realmente podréis ver de un vistazo muy rápido en el laboratorio si todo parece tener buena pinta y que la lente haya salido bien. Pero realmente, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nos encontramos en esta situación en la que las marcas láser no están paralelas, sino que se cruzan? Bueno, pues el error que apreciamos es algo como lo que os muestro en esta diapositiva. Cuando hay rotaciones en las posiciones teóricas de esas marquillas láser, encontramos zonas en las que aparece un error bastante pronunciado y muy extendido. Esta pareja de imágenes, estas 4 imágenes de la izquierda, lo que muestran es una lente Camber en la que en el proceso de bloqueo, en vez de colocar bien el semiterminado y dejar las marcas horizontales, se rotó ligeramente.
Cuando eso sucede, pues nada, pues la lente no tiene, a la hora de mapearla, no tiene el aspecto que deseamos. Si corrigiésemos únicamente este error de rotación que une el bloqueo, pasaríamos a la situación que hay a la derecha, en las que estas áreas de error, que eran tan grandes, que estaban muy extendidas, prácticamente desaparecen en la zona útil o quedan minimizadas. Esto, la idea es que podéis ver que simplemente con este pequeño paso de comprobar siempre cuando fabriquemos unas lentes Camber cómo quedan las marquillas, si quedan paralelas o no, pues ya tendríamos una idea de si el mapa no estaríamos de esa lente sería algo como esto, o si por el contrario sería una lente que de primeras sería totalmente correcta. Aquí, por experiencia, por lo que veo cuando voy a los laboratorios y ya empiezo a hablar con el personal que realiza las distintas tareas en el área de tallado, empiezan como a surgir miedos de, uy, esto de bloquear va a ser complicado. No va a ser complicado. Nosotros sabemos que en el día a día no todo sale exacto al 100%, no todo es ideal, sino que puede haber pequeños márgenes de error, tolerancias, igual que las hay a la hora de medir una lente con el lensómetro. La idea de que hagamos hincapié en que los procesos de Camber hay que seguirlo de ciertas maneras y que hay que bloquear en cierta posición y fabricar en cierta posición es simplemente para capacitar al trabajador para poder asegurar que el proceso en la inmensa mayoría de los casos sale correctamente. Como veis, en esta tabla lo que hemos hecho ha sido mostrar lo que serían las tolerancias en cuanto al bloqueo. Si cuando bloqueamos el semiterminado tenemos desplazamientos menores a 1 milímetro en vertical o 0,5 o rotaciones muy pequeñas de 1 grado, la lente va a salir completamente correcta, no va a haber ningún problema. Incluso en el caso de que estas pequeñas desviaciones son algo mayores, lo hemos llamado como anómalo, no surgirían demasiados problemas siempre y cuando se respetasen estas tolerancias. Si a la hora de chequear la lente veis que comienza a haber desviaciones mayores, sobre todo lo más fácil de ver para ustedes sería la rotación. Si veis que la rotación, que ya no está tan paralelo, sino que es algo más de 2 grados, pues aquí es donde podríamos decir que esa lente es errónea y que habría que chequear cómo se realizó el proceso. Por suerte, pues como veíamos con el tema de las marcas láser, de esas dos parejas, es muy sencillo hacer este chequeo. Y la duda de muchos laboratorios, incluso de las tiendas, cuando oís hablar de este producto, es ¿cuántos laboratorios pasan la validación? Bueno, pues la verdad es que la gran mayoría de los laboratorios recibe una validación positiva en menos de 1 año, desde que se inició el proceso. Por lo general suele ser mucho menos de 1 año. Ya como hemos comentado, pues todo depende también de cómo se puedan implementar las mejoras, cuánto tiempo lleve hacerlas. Hay algunas circunstancias que pueden impedir que el laboratorio tenga la validación antes. Bien puede ser por incapacidad, no incapacidad, sino incompatibilidad con el software, porque el software del LMS pues, necesite alguna actualización, o limitaciones del equipo, o por ejemplo que el laboratorio en ese momento no pueda hacer alguna de las mejoras que hemos requerido. De todas maneras, hay que ser siempre positivo. En los pocos casos donde el laboratorio no pueda validar para producir Camber, aparte de que se podría intentar hacerlo en un futuro cercano, el laboratorio ya ha podido mejorar su fabricación en semiterminado esférico. Se le han dado un montón de pistas, se le han hecho un montón de análisis, así que el trabajo no ha sido en vano, siempre les ha servido para poder mejorar su proceso de fabricación. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede una vez validados? Pues nada, en el momento en que estéis validados, nosotros hablamos con nuestros amigos de Younger, les damos la buena noticia de que el laboratorio ha pasado esta validación y podréis ofrecer las lentes ya al mercado, ponerlas en el mercado. Bien con nombre de Camber, bien con otro nombre,
Todo este tipo de cosas podéis hablarlo con vuestros representantes, pues con Paola, con Eliseo o desde España también los representantes, los comerciales que tenemos aquí en España para que os guíen en ello. Desde el departamento de marketing también vais a tener ayuda, vais a poder recibir materiales, capacitaciones que podemos hacer. Así que, bueno, esto no es terminada la obligación y quedarse abandonado. No os preocupéis porque nuestra idea es seguir acompañándoos en todo este proceso, incluso cuando ya la lente va a salir al mercado. Y bueno, mientras intentaremos servirles y con cualquier necesidad técnica, tanto a nivel técnico puro de la maquinaria como de formación, pues por aquí estaremos, tanto Eliseo, Paola, como yo mismo para poder ayudarles. Y perfecto, todo por aquí. Bueno, Isma, pues muchas gracias por todo este detallado proceso que nos ibas contando. Y bueno, muy rápidamente, porque veo que sí que tenemos bastantes preguntas, que yo creo que es un poco lo que más interesa, paso aquí a unas conclusiones muy rápidas, pero vamos, básicamente es lo que ha estado explicando Paola al principio y luego, bueno, Isma detalla un poco más lo técnico, pero las conclusiones que vamos a tener aquí, pues que vamos a tener una gran lente, como todos recordáis, ha sido una lente que, bueno, fue públicamente premiada con aquella historia que os contábamos sobre el laboratorio, que ganó, digamos, ese como campeonato, ¿no?, a las mejores lentes a nivel internacional. Es una calidad tan única que está patentada doblemente por nuestra parte. Y bueno, lo que siempre animamos, y lo decía yo también en la introducción hoy, pues es que no tenéis que parar en lo que ya conocéis. Es decir, no os tiene que dar miedo una cosa nueva, no os tiene que dar miedo una cosa que se vea como muy tecnológica o muy innovadora. O sea, yo os animo a que vayáis con esto. Todo lo que habéis visto ahí, que Isma está explicando, como podéis ver, tiene un fundamento teórico muy grande, es decir, tenemos un background para todo esto que demuestra claramente que nos preocupa mucho que se cumpla esta calidad. Todos los laboratorios que tenemos operando a nivel mundial, pero en este caso de los que estáis escuchando, tanto de España como de Latinoamérica, tienen que pasar esos procesos, los tenemos que validar, tienen que cumplirlo y si no lo cumplen no pueden vender esas lentes de cámara, o sea que nos aseguramos que la calidad sea la máxima. Así que bueno, esa sería la conclusión, salir un poco de ese área de confort, lo digo tanto por los ópticos a la hora de venderlo, como de los laboratorios. Es decir, os animo a que de verdad deis un paso más, los que no lo estéis usando o vendiendo, como para ir con una muy nueva tecnología. Y en la siguiente diapositiva, simplemente recordaros que aquí tenéis toda una serie, bueno, de documentos, publicaciones internacionales en las que han salido cosas y estudios relacionados con Camber. Entonces, bueno, muchas de ellas están en español, otras o la mayoría están en inglés, pero os las podemos dar o proveer, o sea, cualquiera que las quiera, que simplemente nos escriba o nos contacte o lo que sea y se lo mandamos todo por email o las páginas web o lo que sea. Y bueno, yo con esto ya termino. Tenéis aquí como siempre, como nuestra diapositiva final, que es las páginas web, por si queréis visitar, las redes sociales, para que veáis un poco trabajo que se está haciendo también interactivo y podáis tener todo el material disponible. Y bueno, sí que os pido, os voy a lanzar ahora una votación para que podáis votar de qué os ha parecido este seminario. Y como veis en pantalla, si tuvierais cualquier duda, si tuvierais cualquier comentario que queráis añadir, hacernos llegar, de verdad os decimos, todos los emails que nos llegan a esa cuenta de webinars@iot.es son unos emails, la verdad es que súper importantes y son unos emails que nos dan muchísima información. Es decir, gracias a toda esa información que vosotros nos estáis pasando, a nosotros nos sirve para mejorar en el día a día y sobre todo para hacer una información mucho más útil a vosotros y que se adapte a vuestras necesidades. Así que bueno, ya finalizando con esto, sí que vamos a dar paso a el tema de las preguntas. Bueno, aquí vamos a prepararnos porque tenemos, como bien os decía, bastantes preguntas.
Bueno, comenzamos con Martín. Nos ha hecho la primera pregunta que nos pone. Sin embargo, el efecto wow no amplía los campos de visión próxima e intermedia. ¿Es eso correcto? Bueno, el efecto wow que nosotros llamamos es realmente como la retroalimentación que nos dan nuestros pacientes, pero sí definitivamente se amplía la zona en visión lejana, intermedia y cerca. Entonces, em, ¿por qué? Por el bloque de curva base variable y adicionalmente por la metodología STEDI, que trabaja en la esfera de la zona lateral o de no visión. Entonces, sí, amplía los campos en en todas las visiones. Vale, perfecto. Esto, bueno, como siempre y todo se ha dicho, aquí añado también, o sea, todos estos efectos se hacen siempre teniendo en cuenta que se ha hecho en el laboratorio bien la lente, tal y como describía Isma antes, y por supuesto que desde nosotros, desde la propia tienda, pues, o sea, tomemos bien las medidas, hagamos una buena refracción, etc. Pero el efecto efectivamente sí que se nota. Vale, Gabriel nos pregunta ahora, ¿la curva base en ambas zonas, tanto de lejos como de cerca, es variable? Primera pregunta. Después, ¿disminuye en la parte superior del centro de visión lejana a la periferia? Segunda pregunta. Bueno, hay varias preguntas de Gabriel, o sea que yo creo que vamos primero con estas dos para no ir liando. Primero, ¿la curva base en ambas zonas, tanto de lejos como de cerca, es variable? Con tu permiso, Paula, me lanzo. A ver, la curva base, la cara frontal del semiterminado camber, varía en todos los puntos. Desde el punto superior hasta el inferior veréis que va variando la curva. ¿Qué pasa? Que se hace de forma progresiva, en pasos muy pequeños, y a lo mejor os puede dar la sensación de que en un área pues está manteniendo, pero no, va creciendo por completo la curva, la progresión desde la parte superior a la parte inferior. Vale, Así que yo creo perfecto. que con esto he hecho un batiburrillo, un mix de todas las preguntas a la vez. Sí, puede ser, porque bueno, la siguiente sería disminuye en la parte superior del centro de visión lejana a la periferia. Si nos referimos hacia la zona superior, pues bueno, hacia la zona superior, desde lejos hacia arriba, en el semiterminado, porque al final la lente lo corta, veríamos que sigue aplanándose. Hacia los lados también tiene un cambio de curvatura. Así que si hacia todos los puntos de la lente, este semiterminado camber va variando la curvatura del mismo. Vale, siguiente, también de Gabriel, sería ¿es variable en ambas zonas o es la misma en toda la extensión de cada una de las zonas? Va variando. Realmente veréis que en algunas imágenes, en algunas representaciones, parece como que se delimitan en 2, 3 zonas, pero es por simplificarlo, pero lo dicho. Va variando por completo desde el primer punto de arriba hasta abajo del todo. Vale, yo creo que con eso pone un ejemplo que dice, si por ejemplo en la zona de lejos se elige una curva base de 2, ¿esta curva es la misma en toda la zona de lejos o varía disminuyendo hacia la parte superior? A ver, cuando esto lo pueden ver casi mejor los laboratorios allí cuando van a hacer el picking de la base. Como ya sabéis, todos los semiterminados deben llevar escrito por lo menos una base, lo que es la base nominal, para que sea fácil identificarla y tomarla de las estanterías. Cuando se dice que tiene el semiterminado la curva 2 o la curva base 3, nos estamos refiriendo a un punto específico del semiterminado, cerca de la zona de lejos, porque es donde más podríamos hacer, donde más tendríamos en cuenta para hacer esta clasificación, simplemente para que después sea sencillo recogerla. Pero va a ir variando. Si en la zona de lejos es 2, más arriba será un poquito menos y para abajo crecerá por completo, hasta el desarrollo que dé también después el hecho de tenerla que cortar al tamaño de una montura. Vale, aparece un poco después Gabriel también con una última pregunta que pone, no es una única curva base en cada una de las zonas. A ver, yo creo que para dejar claro esto, es decir, es sí y no. Es decir, tenemos un semifini, o sea, un semiterminado que tiene una curva base variable. Es decir, tendría, si lo medimos, una curva base diferente en cada punto, en cada una de las zonas. Sí, sí que lo tendría.
Sin embargo, a la hora de que tú puedas ordenar este material a la empresa proveedora, que es Younger Optics, hay un determinado inventario, vamos a decir, de curvas bases, que luego lo está también preguntando otra persona. Susana pregunta con qué cantidad de bases cuenta Campbell, que luego Paola podrá responder. Pero para dejar ya claro esto para Gabriel, hay que verlo un poco como que es una curva base variable o cambiante, podríamos decir. ¿De acuerdo? No sé si Paola o Isma queréis añadir algo más en esto. Por mi parte estaría. Vale. Gabriel, una pregunta ahí si son curvas asféricas. Me gustaría de pronto que Isma de pronto aclarara como ese punto que no es una curva asférica. ¿Nos podrías apoyar ahí? A ver, aquí jugamos siempre con el lenguaje. Todo lo que no sea esférico es asférico. Pero hay que intentar, yo entiendo a lo que os referís, no es la esfericidad que estamos acostumbrados a ver en las lentes oftálmicas. Muchas veces, cuando nos referimos a estas curvas esféricas, nos referimos a esos semiterminados en los que en la parte central eran como mucho más curvados y se aplanaban hacia los bordes, que tenían también muchas veces más un fin estético, a lo mejor, que otra cosa. No son de ese tipo de curvas esféricas. Es una curva esférica porque no es esférica, no tiene esa simetría de un semiterminado esférico, pero no es una curva esférica como la que acostumbrábamos a trabajar, de que tuviese todo un centro más marcado y hacia los bordes más planos. No es de ese tipo. Va a ir variando la potencia de arriba abajo, como si fuese una progresión. Muchas gracias. Creo que Vale, perfecto. Vale, tenemos aquí otra pregunta. Que bueno, ya en esta línea, si quieres, Pau, continúa, que la pregunta era de Susana, ¿con qué cantidad de bases cuenta Campbell? bueno, Younger al ser fabricante de lentes oftálmicos tiene una variedad y tal vez es una de los puntos positivos de nuestra empresa, tiene una variedad importante de materiales, curvas bases, etcétera. Entonces, en curvas bases tenemos ocho referencias. 0,5 es la más plana. Pasamos en pasos de una dioptría: 0, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 es la más curva. Entonces tenemos 8 curvas bases diferentes, 6 materiales, desde CR39 o plástico, pasando por Poly, Trivex 160, 167 y 174, y en 3 versiones, clear o transparente, Transitions generación 8, que es el que estamos hablando hoy en día, y Nupolar, que es nuestra marca de lentes polarizados. Entonces, Nupolar y Transitions son dos de las marcas más reconocidas en tratamientos y eso le da como más fuerza al producto y como otro sello de calidad. Vale, perfecto. Muchas gracias. Y luego también de parte de Gabriel, que muchas gracias porque todas las preguntas se respondían en una sola respuesta también. Así que bien, Un placer. gracias a ti, Gabriel, hacer pues estas preguntas y tan interesantes, ¿no? Para poder sobre todo compartir con toda la gente que lo escucha. A ver, tenemos también de Juan dos preguntas. Venimos con packs de preguntas, ¿no? Entonces, la primera sería, ¿cómo puedo saber si realmente el laboratorio que me hace la venta son realmente Campbell? Muy buena pregunta. Vale, pues empiezo con esta. Pues podéis fijaros en esta pareja de marcas láser que tiene el propio semiterminado. Veréis que son dos Y contenidas en un círculo, que están separadas 39 milímetros y además se encuentran en la cara frontal. Así que con un poco de práctica, o si estáis acostumbrados a ver otras marcas láser progresivos, podéis encontrarla fácilmente y es uno de los sellos que realmente te puede dar esa autenticidad de que ha sido utilizado tecnología en un semiterminado Campbell. Vale, ¿podrías, o sea, habría algún método, se podría algo en relación a la curva base? Ya que hablamos de curva base cambiante, para reconocerlo. A ver, con la curva base, dependiendo del tamaño que tenga la montura, va a ser más sencillo o un poquito más complicado verlo. Pero se podría hacer. Menos mal que sin gafas también veo. Si miráis las gafas de lado, las lentes de lado,
si tenéis una vertical suficiente, podréis ver que la zona de cerca es un poquito más, es un poco más curvado que lo que sería en la zona de lejos. O con un esferómetro podríais ver si realmente está cambiando la curvatura. Pero creo que lo más sencillo sería eso. Fijarse bien que las marcas láser estén en la cara frontal, que estén a 39 milímetros y que sea la Y en un círculo. Y bueno, pues de una segunda manera, dependiendo del tamaño que tenga la lente final, pues sí, es más plano en lejos y se curva un poquito más en cerca. Vale, perfecto. Y la segunda pregunta de Juan va en torno a la calidad de una lente camber, ¿viene dada por la calidad del tallado o hay distintas calidades de semiterminados? Bueno, voy a responder las dos, podríamos responderos tanto Paula como yo. No hay distintas calidades de semiterminado. El semiterminado es el que es, son semiterminados muy, muy cuidados. Como ya os han dicho, es algo que está patentado, que tenemos mucho cariño, que es un producto premium, así que la calidad del semiterminado es la que es una calidad de semiterminado alta. Así que por ese lado no habría como distintas calidades, es muy, muy buena. Y por otro lado, pues la calidad de la lente, pues también tiene eso. La mayor parte del componente va a ser en la parte del tallado. Pero como habéis visto, también una de las ideas de dar toda esta explicación del proceso de validación de Camber es que veáis que los laboratorios les hacemos muchas pruebas, les controlamos la calidad por completo para que esta lente premium sepamos que tiene la mejor calidad de cara al paciente final. Así que por eso también podéis estar tranquilos. Vale, gracias Isma. Aquí tenemos otra pregunta de Edgar. ¿Las marquillas en algunos pacientes les molestan? Es decir, ¿las pueden ver? ¿Es posible que se hagan más pequeñas? Vale, a ver, lo bueno que tienen las marquillas del semiterminado es que, como decía, están más separadas, están a 39 milímetros. Por lo cual, en el peor de los escenarios, aún así la marquilla quedaría mucho más separada que en un progresivo, así que ya prácticamente en la zona en la que se va a encontrar no les va a afectar prácticamente nada. Son marquillas que además, también desde un plano de vista, desde mi punto personal, no están tremendamente marcadas, no son tan molestas como en algunos casos vemos que se marca el progresivo con muchas líneas o con tamaños muy grandes. No. Es bastante discreto y bastante cuidadas estas marcas láser. En cuanto a si son las marquillas del laboratorio las que tienen cierta molestia hacia el paciente, esas sí que se podrían variar, se podrían hacer más pequeñas, se podría incluso limitar la cantidad de información que se da en ellas, porque hay que tener en cuenta que muchas veces desde el laboratorio, para que en la tienda tengáis toda la información posible, tratan de poner mucha información en esas marquillas, os ponen el índice, el corredor, el diseño. Entonces, bueno, pues si en algún momento veis que estas marquillas en algún paciente puede llegar a molestar, no dudéis en hablarlo también con el laboratorio. Pero ya os digo que ellos cuidan mucho, también preguntan y vemos las marcas láser de tal manera, o las marcas mecánicas de tal manera que aseguremos que no sean muy molestas, aunque siempre hay algunos pacientes que sean más sensibles a ello. Ok, gracias Isma. Y por último tenemos aquí una pregunta que nos ponen, ¿también trabajan con Futurex? Bueno, la respuesta es que no. Y la explicación que es, nosotros, como bien estaba describiendo Paola en su presentación, IoT está encargada de hacer esta tecnología tan perfecta o tan especial. Sin embargo, al ser algo tan perfecto y tan especial, necesita igualmente un semiterminado perfecto o especial para que todo esto pueda cuadrar y salga, como bien decía ella, esa magia de Camber, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros hicimos una alianza con una empresa que fueran profesionales y muy buenos profesionales en el tema del material y el tema del semiterminado. Esta empresa es Younger Optics, por lo que esta tecnología solo es posible aplicarla a un tipo de bloques que tienen que estar hechos de una determinada manera, que es justamente todo lo que se ha explicado de la curva base para que pueda funcionar. Entonces, la empresa que distribuye estos bloques, como bien decíamos, es Younger Optics
y no hay más empresas que lo distribuyan. Y bueno, pues por aquí está todo respondido ya. Creo que no me dejo nada. Sí, así que bueno, pues como siempre, por mi parte todo un placer y bueno, lo que sí que quiero añadir como comentario a esto, pues a ver, han estado muy interesantes las preguntas que se han visto aquí al final. ¿Qué puedo decir aquí de todos los que estáis conectados? Que decía, es gente de España y gente de casi todos los países de Latinoamérica. A día de hoy tenemos en casi todos los países de Latinoamérica algún laboratorio que está haciendo esta tecnología. Así que si los que estáis escuchando sois usuarios finales, sois ópticos o sois laboratorios, bueno, laboratorios obviamente los que quieran hacerlo, que nos contacten y nosotros nos ponemos a trabajar en ello. Pero tanto ópticos como usuarios finales, si necesitáis saber qué laboratorio puede proveer esta tecnología, contactarnos y, o sea, nosotros os hacemos el puente y no hay problema. Como decía antes, es bueno que ahora, en esta o después de esta crisis que estamos superando, podáis salir a la calle con, pues como que dice, más fuertes que nunca, con una tecnología que es top y que es premium y que es completamente innovadora. Es decir, y sobre todo no es algo nuevo que hayamos sacado, o sea, es algo que ya llevamos unos años vendiendo, pero lo bueno es que siempre van saliendo cosas nuevas, ¿no? Como puede ser este Steady y como pueden ser todas las actualizaciones. Entonces, bueno, quedamos aquí completamente pendientes de si necesitáis cualquier tipo de contacto, ¿vale? Y recordar que si tenéis más preguntas, ya sean comerciales, ya sean técnicas, lo que sea, nos lo podéis mandar a ese email que ves ahí en la pantalla. Y nada más, yo me despido. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Ismael. Ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, una feliz tarde. Agradecemos el tiempo que nos dedicaron y nos vemos el próximo miércoles. Olá, eu sou Caio Magalhães, sou gerente de vendas da IoT no Brasil e na IoT nós oferecemos aos nossos clientes acesso total à nossa equipe altamente qualificada, incluindo o departamento de marketing, suporte técnico, pesquisa e desenvolvimento e treinamentos. Isso permite aos nossos clientes utilizar a IoT, na verdade, como uma extensão do seu negócio. Se você quer saber mais sobre a nossa empresa, acesse o nosso site www.iot.es.
Thanks for joining us. Welcome everybody. Gracias. Muchas gracias, nos volveremos a ver. Los seminarios quedan en nuestra página